Bendito sea Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están otra vez en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como nos mandó Jesucristo. En Juan 4:24 está escrito: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso estoy aquí, y espero que por eso están aquí conmigo también. Si tienes la Biblia en mano, y espero que sí, vamos a abrir a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Y quiero hablar con ustedes un asunto muy importante, de suma importancia, y es tan básica, pero es una cosa que la gente en las iglesias no saben. ¿Por qué? Porque las iglesias son negocios. Son negocios. Son del diablo, son de Roma. Son diversiones para divertir la atención de la gente fuera del camino estrecho que lleva a la vida, hasta el camino ancho que lleva a la destrucción. Este es el acto de ir a la iglesia o asistir a una iglesia. Es entretenimiento para pecadores solamente. Son negocios, no son de Jesucristo. Por eso no se llaman por el nombre de Jesucristo. Jesucristo tiene una desposada. ¿Sabías eso? Y su desposada es su iglesia. Y la iglesia de Jesucristo, la desposada de Jesucristo, se llama por su nombre, la iglesia de Jesucristo. ¿Okay? No los mormones, no ese, la iglesia verdadera de Jesucristo. Sí, yo tengo una esposa y mi esposa se llama por mi nombre. El nombre familia que yo tengo es el nombre familia de ella, porque yo la he tomado para mi esposa. Ella se llama entonces por mi nombre. Jesucristo tiene una esposa, una desposada. Y ella también se llama por el nombre de Él. Está escrito en Efesios capítulo 3. Vamos a Efesios rápido. Capítulo 3. Bendito sea Dios. Versículos 14, 15 creo. Por causa de esto doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda familia en los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias y cada cual tiene su propio nombre? Bautista, luterana, católica, protestante, pentecostal, apostólica, tal y tal y tal y tal. ¿Por qué? ¿Por qué no están llamados por el nombre de Jesucristo? La respuesta es simple: porque no pertenecen a Jesucristo. Si había mujeres en la calle diciendo: yo soy la esposa de Clinton, y uno pregunta a una de esas mujeres: oh sí, ¿cómo se llama usted? Oh, yo me llamo Sonia Rodríguez. Ok, o ese no es el nombre de Clinton, entonces no es la esposa de Clinton. ¿Cómo podrá ser la esposa de Clinton si no estás llamada por su nombre? Oh, pero yo... No, si no está llamada por mi nombre, no puede ser mi esposa. Y las iglesias que no se llaman por el nombre de Jesucristo no son la iglesia de Jesucristo. Y punto. Y punto. No hay argumento. Entonces, regresando a 1 de Juan, los pecadores no entrarán en el reino de Dios. El reino de Dios no es para los pecadores, es para los santos. Y esta es una doctrina muy básica de la Biblia, pero no se está enseñando en las iglesias. No se está enseñando en las iglesias. El primer salmo dice, voy al primer salmo rápido. Bendito sea Dios. El primer salmo dice en versículos 4 al 6. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá.
Eso no dice que los pecadores van a entrar en el reino de Dios. Eso no dice que Dios está tornando su cara ignorando de tus pecados. Eso dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Yo sé que en las iglesias que la gente asisten, que son negocios, centros de entretenimiento para pecadores, son las iglesias hoy en día, los hombres en los púlpitos están mintiendo a la gente, engañando a la gente con mentiras, diciendo que nosotros somos todos pecadores. Perdón, nosotros sabemos, dicen ellos, que todos nosotros somos pecadores y tenemos que pecar diario. No podemos evitar de pecar porque somos pecadores y Dios entiende y está bien. Solamente necesitamos confesar nuestros pecados diario, día tras día, 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 tras día. Eso es una mentira. Esa gente piensa, porque no han escudriñado las escrituras, no han leído sus Biblias, solamente están confiando en los mentirosos que están en los púlpitos, que graduaron de sus seminarios por medio de los jesuitas. Están creyendo en sus pastores en vez de creer en Dios, y ellos realmente creen que siendo pecadores van a entrar en el reino de Dios. Y mis amigos, mis vecinos, no hay ninguna mentira más ridícula en toda la tierra. En todo el mundo no hay ninguna mentira más ridícula que eso. Y eso vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 3. Esa es una epístola dirigida a la iglesia, a los santos, por medio de la mano del apóstol Juan. Y dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué estamos llamados hijos de Dios, los que somos cristianos? Porque somos bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos de su Espíritu y andando en sus mandamientos. Aleluya. Los fariseos dijeron al Señor Jesús, tenemos a Abraham por padre. Y Jesucristo dijo, si Abraham fuere su padre, hubieras estado haciendo las obras de Abraham. Pero están intentando matar a mí, que les he dado la verdad. Eso no hizo Abraham. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Los hijos de Dios son los que hacen las obras de Dios. No son las que asisten sus iglesias. Son las personas que hacen las obras de Dios. Ellos son los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Empero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Aleluya. Eso es una gran consolación para nosotros que somos cristianos. Nos da esperanza, nos da gozo. Aleluya. Nos da excitación. Versículo 4. Cualquiera que hace pecado, transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Juan, por el Espíritu Santo, comienza a hablar del pecado. Y dice en versículo 5, y vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Él apareció para qué? ¿Para perdonarnos en nuestros pecados? ¿Para decir a nosotros que somos pecadores y no podemos evitar pecando y está bien? No. Y vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él. ¿Cómo va a decir un hombre que él tiene el Espíritu Santo dentro de sí, pero está andando en pecado? ¿Cómo va a decir una mujer que ella es cristiana, tiene el Espíritu Santo en sí, pero anda vestida como hombre, en pantalón? Como hombre. El pantalón es para el hombre, el vestido es para mujer. Siendo una travesti, dice que tiene el Espíritu Santo, dice es cristiana. Y ella anda cubriendo su cara con un Pampers por el mandato de la bestia, por el supuesto pandemia, pero no cubre la cabeza como manda Dios. Dios manda que la mujer piadosa cubre la cabeza cuando está orando o profetizando. Cubre la cabeza con un velo. Pero las mujeres que profesan ser cristianas no hacen eso, pero no tienen ningún problema poniendo una mascarilla en su cara por el mandato de la bestia, por causa de una mentira que aún existe. Mentirosas. Y vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Si no hay pecado en Él, y nosotros le llamamos nuestro Señor, entonces vamos haciendo las obras de Él, no del diablo, ¿verdad? ¿Hace sentido? Es básico, es simple. Cualquiera que permanece en Él es Jesucristo, no peca. Si estamos permaneciendo en Jesucristo, pues no hay pecado en Jesucristo. Si estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros, no pecamos. ¿Cómo vamos a decir que somos discípulos de Jesucristo andando a la vez en pecado? Esa es una mentira. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso no es mi palabra, está en la Biblia. Está dado por el Espíritu Santo, por la mano de Juan, el apóstol de Jesucristo. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te ha dicho esas cosas tu pastor? Tu pastor en tu iglesia que asistes. ¿Te ha dicho estas cosas? Hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Los pastores profesionales que están dando entretenimiento religioso en las iglesias están diciendo que la gente en sus audiencias son justos. Y la gente está creyendo que son justos, aunque están viviendo injustamente. ¿Cómo es posible que si un hombre está viviendo injustamente, a la vez es justo? Eso no hace sentido. No hace sentido para nada. El que hace justicia es justo. Ese es del grado 1. Del primer grado. Eso es básico. El que hace justicia es justo. El hombre que está casado con una mujer divorciada no es justo. Él está viviendo en adulterio con la mujer de otro hombre. Porque dice la Biblia que la mujer está ligada a su hombre, a su esposo, mientras que él vive. No hasta que ellos se divorcian, mientras que él vive. Y dice la Biblia claramente que cualquier hombre que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces, ¿cómo va a decir ese hombre que es cristiano y que es justo, mientras que él está viviendo en adulterio abiertamente en frente de hombres y Dios con la mujer de otro hombre? Está casado con la mujer de un otro hombre.
pero dice que es justo. ¿Y su pastor no le dice nada? ¿Por qué? Porque si su pastor hubiera dicho a él que él está viviendo un adulterio para salvar a su alma, ese hombre hubiera dejado su iglesia y el pastor hubiera perdido el dinero de ese hombre. Y siendo que el pastor, ese es su negocio, está en el negocio de proveer entretenimiento para pecadores, el pastor no va a decir a ese hombre que está viviendo un adulterio porque va a perder su cliente, va a perder su dinero. Entonces él tuerce la palabra de Dios para mantener a ese hombre y su amiga que están viviendo un adulterio felices, para que ellos continúen asistiendo a su iglesia y continúen dando el dinero al pastor profesional que graduó de su seminario. Ese es el negocio que se llama iglesia. Es un negocio. Un hombre que está casado con una mujer divorciada, si su esposo está vivo todavía, ellos están viviendo en adulterio. Y los adúlteros no van a entrar en el reino de Dios. Y punto. El que hace justicia es justo, como Él, Jesucristo, es justo. Si somos hijos de Dios, haremos las obras de Dios. Si somos hijos del diablo, haremos las obras del diablo. Es tan fácil, es tan simple. Un niño puede ver esto. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruya las obras del diablo. Escuchen, para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruya las obras del diablo. ¿Me puede decir que las obras del diablo son destruidos de tu vida? Si no, ya es la hora para examinarte, para ver si Cristo está en ti, de verdad. Porque si Cristo está en ti, no vivirás en pecado, no estarás viviendo en pecado. Si estás viviendo en pecado y a la vez diciendo que sos salvo, mi pregunta es, ¿de qué sos salvo? ¿De qué sos salvo? ¿De qué sos salvo? Si están viviendo en pecado, si usted está viviendo en pecado, no teniendo el poder de evitar pecar, ¿de quién eres hijo? ¿De qué sos salvo? De nada sos salvo. Sos un esclavo. Si tú no puedes cumplir un día, 24 horas, sin pecar contra Dios, no eres un santo. Eres un pecador. Y el que peca es del diablo, y los que son del diablo no heredarán el reino de Dios. Los injustos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en el reino de Dios. El que hace pecado es del diablo. El que hace pecado es del diablo. El que hace pecado es del diablo. No importa cuán religiosa es esa persona. No importa si es el pastor. El que hace pecado es del diablo. Esta es la palabra de Dios. No estoy inventando esto. Está aquí, en mi Biblia. 1 Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruya las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Dios no es un pecador
y su Hijo no es un pecador. Su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo, no hay pecado en él. Dice aquí en versículo 5, y no hay pecado en él. Porque él es el Hijo de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tampoco hay pecado en nosotros. Dice la Biblia. Si tienes un problema con eso, tu problema no es conmigo y no lo traes a mí, por favor. Lo traes a Dios. Discutes con Él sobre esto, si tienes un problema con eso. Porque no es mi palabra, no salió de mi mente, salió de las páginas de mi Biblia. La misma Biblia que tú puedes leer en tu propia casa también. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en Él. Y no puede pecar porque porque es nacido de Dios. ¿Qué es la simiente? La simiente. Dice algo de la simiente. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él. ¿Cuál simiente? ¿Cuál simiente? ¿Recuerdas la parábola del sembrador? El Hijo del Hombre siembra la semilla. En Lucas 8 y en Mateo 13 y Marcos 4 se encuentra esa parábola. Y en Lucas 8:11 dice Jesucristo, la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Es una cosa poder citar la palabra de Dios. Es otra cosa tener la palabra de Dios morando en sí. Si la palabra de Dios, la semilla de Dios, está morando en ti, van a hacer las obras de Dios. Pero si solamente puedes citar la palabra de Dios cuando vas a tu iglesia, pero no tienes la palabra de Dios en ti, vas a estar haciendo las obras del diablo, porque eres un hijo del diablo. ¿No piensas que el diablo puede citar la palabra de Dios también? Claro que sí. Por cierto, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él. Si la palabra de Dios está morando en ti, no vas a estar un pecador. No vas a ser un pecador. Vas a oír la palabra de Dios y siendo nacido de nuevo, vas a obedecer el Evangelio de Cristo. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y recibirás el don del Espíritu Santo, que te causará hablar en otras lenguas, como dice la Escritura. Y siendo nacido del agua y del Espíritu, vas a tener la sangre. Y entonces vas a ser un santo, no un pecador. Porque los pecadores no entrarán en el reino de Dios. El reino de Dios no es para los pecadores. El Evangelio de Cristo es para los pecadores, para que se convierten en santos. Y siendo convertido en santo, entonces, viviendo en santidad, podrás heredar el reino de Dios. Es tan fácil, es tan simple. Esto no se predica en las iglesias, porque las iglesias son negocios. Y si los pastores profesionales predicaran este evangelio, esta verdad, perdieran todos sus clientes. Y tendrían que buscar otro trabajo, entonces. Y por eso ellos no predican esto. Ellos no predican esto para guardar sus clientes, para guardar su dinero. Porque el reino de ellos es de este mundo. Pero el reino de nosotros, que somos cristianos, no es de este mundo. Perdón. Mi reino, el reino de que yo pertenezco, no es de este mundo. El Dios de este mundo no es mi Dios. Mi Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió su Hijo Jesucristo en el mundo para destruir el pecado en mí. ¿Puedo equivocar? Oh, sí. Sí,
¿He equivocado yo desde el día que yo me convertí en cristiano? Sí, claro. Yo me he equivocado muchas veces y por eso la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no dice, ni estoy diciendo yo, que un cristiano no se puede equivocar y cometer un pecado. Esto dice que el cristiano no peca. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. El asunto, la idea que un cristiano no puede evitar de pecar por aún 24 horas es una fábula ridícula, es una cosa ridícula. Cualquier persona que no puede durar 24 horas sin pecar contra Dios no ha estado salvado de nada. Es un esclavo del pecado. El que hace pecado es el esclavo del pecado, dice Jesucristo. Si todavía eres un esclavo del pecado, entonces te aconsejo de oír mis palabras, que no son mis palabras, pero las palabras de Dios, que los apóstoles de Jesucristo, desde que el día que comenzó el Nuevo Testamento, comenzó a predicar: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que te va a causar hablar en otras lenguas, otros idiomas que no has aprendido. Este es el nacimiento de agua y espíritu, sin que dijo Jesucristo que nadie puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Estas son las palabras de Jesucristo. Si no has obedecido el Evangelio de Cristo, este puede ser la razón. ¿Piensas que no tienes poder para sobrevivir, para vencer sobre el pecado, para conquistar el pecado? Porque si la simiente de la palabra de Dios está en ti y estás guiado por el Espíritu Santo, que es Jesucristo, no vas a estar viviendo en pecado. Si estás viviendo en pecado es porque no has conocido a Jesucristo. Esas no son mis palabras, la palabra de Dios. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruya las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los hijos de Dios hacen las obras de Dios. Los hijos del diablo hacen las obras del diablo. Se puede entender por un niño. Es tan fácil. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice la palabra de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si este mensaje ha testificado contra ti, mi amigo, mi amiga, no es para destruirte, no es para molestarte, no es para afrentarte, es para salvar a tu vida. Si puedes oír la palabra de Dios, Jesucristo dijo muchas veces: el que tiene oído, oiga. Él tiene oídos para oír, oiga. Cualquier persona que puede oír este mensaje y quiere ser un santo, quiere ser un cristiano, quiere ser en una posición de heredar el reino de Dios y evitar el fuego del infierno, estoy aquí para servirte en el nombre de Jesucristo y en su Evangelio. No hay tal cosa de aceptar a Jesucristo en tu corazón o aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. No hay tal cosa en ningún lado de la Biblia. Ninguna persona en toda la historia vino a ser cristiano por ese rito. Es una fábula. No está escrito en ningún lado de la Biblia.
La Biblia dice, desde el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento, arrepentíos y bautízanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no repitiendo los títulos Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? No recitando las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando estás bautizado, pero bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Ese es el nombre. ¿Sí? Si fuiste bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estabas bautizado de acuerdo al Evangelio de Cristo. No hay poder en las palabras Padre e Hijo y Espíritu Santo. El poder es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso Jesucristo mandó sus apóstoles. En el término del Evangelio de Mateo se puede leer: ir por todo el mundo y enseñar todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 10 días después, cuando comenzó el Nuevo Testamento, esos mismos hombres, los mismos 11 hombres, se levantaron y comenzaron a predicar, comenzando con Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos instruidos por Dios ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Por la remisión, para el perdón o la remisión de nuestros pecados. Esta es la manera que somos lavados por la sangre de Jesucristo, porque la sangre preciosa de Jesucristo fue derramada por una sola cosa, para remitir nuestros pecados, para perdonar a nosotros de nuestros pecados, para lavar a nosotros de nuestros pecados. ¿Y cómo se hace eso? Por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dice la Escritura: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vas a comenzar a hablar en otras lenguas. Y entonces vas a tener el nacimiento de agua y espíritu. Entonces vas a estar salvado de tus pecados. Entonces vas a tener el Espíritu Santo para guiarte en santidad y ya no más en pecado. Entonces, si continúas hasta el fin, con el Espíritu Santo en ti guiándote y obedeciéndole como su hijo, entonces heredarán el reino de los cielos. No hay otra manera. No importa lo que ha dicho tu pastor. La única cosa que importa en el día que vas a estar delante de Cristo es lo que dice su palabra. Bendito sea Dios. Amén.